Hola Leo, qué alegría y qué bendición estar leyendo nuevamente aquí para ti en este especial amor, como siempre con todo el cariño. Bienvenido al Elí Astral. Recuerda que al vernos apoyas un refugio de gatitos y perritos rescatados. Bueno, hoy el arcángel Ariel quiere decirte lo siguiente. Reflexiona sobre tu actual trabajo. Pregúntate si en el trabajo en el que te encuentras te sientes abundante y lleno de inspiración o si solo estás ahí por sentimientos de carencia. Haz un esfuerzo por soltar y confiar. Recuerda que siempre puedes entregar tus dudas y miedos a tu verdadero proveedor. Quiero que ya mismo escribas en los comentarios y hagas este decreto para tu vida. Me siento seguro y abundante. Sí, o segura y abundante. Bueno, porque cuando tú empiezas a hacer todos los días estos decretos, créeme que cosas muy bonitas comienzan a suceder en tu plano espiritual y se ven manifestadas en este plano que es pues más material, ¿ok? Bueno, vamos a leer tus energías. Después pasamos a solteros y luego a conexiones. Esta lectura es general, toma lo que te resuene y el resto suéltalo al universo. Si quieres una lectura de pago conmigo, en mi primer comentario están mis datos de contacto, ¿ok? Bueno. En términos generales en tu energía, siento que hay una persona que está siendo competitiva con lo que tú quieres. Puede ser alguien de tu pasado, en temas económicos, amorosos o sentimentales, pero veo una energía de competencia muy fuerte y muy marcada que a veces te desgasta. Me dice tranquilo que lo que sea, la situación que sea, se va a resolver a tu favor. No sé, esta primera parte puedes aplicarla a la situación que más te resuene. Si es amor, te digo que la complementes con la segunda parte. Pero sí veo que hay gente como intentando meterte zancadilla y a pesar de todo eso, la rueda de la fortuna sale para tu bien. Me dice tienes que analizar muy bien antes de responder a algo o a alguien. No sé para quién vaya ese mensaje, pero ahí te están diciendo tus guías. Vamos a ver ahora iniciales importantes en el amor. Tenemos la letra M, la letra G, la R, la E y la letra A. Puede ser la inicial del nombre, del apellido o ser la inicial de la forma como le dicen a esta persona especial. Bueno, signos importantes tenemos a otros Leo. En ese caso te invito a que escuches el signo ascendente. Tenemos Capricornio, tenemos Aries y tenemos Acuario, ¿ok? Signos de fuego con signos de fuego. Bueno. Y esta primera parte de la lectura es para los que están solteros, que no tienen a nadie especial en mente ni salen con nadie, aunque sea casual. Bueno, comenzamos aquí primero con esta carta del 6 de espadas, ¿sí? Y esto me habla acerca de que algunos de ustedes, antes de iniciar una nueva relación, sus guías espirituales quieren que traten el tema de la dependencia emocional, ¿sí? Esto puede pasar en muchos de los casos y me indica que a veces te entregas demasiado y mira que permites que otra persona reme en tus emociones. Recuerden que el agua siempre es símbolo de emociones y aquí vemos como alguien está supeditado
a lo que la otra persona direccione. Entonces, así mismo es la dependencia emocional. Es como que le entregas la dirección o el rumbo de tus emociones, de tus sentimientos a alguien más, sin mirar si realmente pues está haciendo las cosas de manera correcta. Entonces me dice, tienes que tratar el tema de la dependencia emocional antes de iniciar a alguien. Mira que aquí yo voy viendo como un proceso. La carta del diablo me indica que podrías estar conociendo a alguien con quien van a tener como un vínculo netamente sexual, ¿sí? Sin embargo, yo siento que para muchos de ustedes es muy difícil no meterles corazón a estos temas, ¿sí? Que aunque se lo propongan, al final de cuentas siempre termina como empezando a latir el corazón allí por alguien más. Entonces pienso que antes de involucrar sentimientos y cosas, pues no sé, ve a terapia, hazte tu meditación, analiza por qué la dependencia, mira si es que tienes que quizás sanar heridas de abandono o de lo que sea, porque la verdad, sí necesitas tratar esa parte antes de involucrarte emocional o sentimentalmente con alguien más, ¿ok? Tenemos esa carta del 2 de bastos, ¿sí? Y esto me habla acerca de tener mucha prudencia, ¿sí? Tener mucha prudencia, ir un poquito más despacio, ir más lento. Me dice que esta persona con que podrías estar conociendo y que netamente la cosa sexual podría estarte mintiendo, especialmente respecto a como a su situación emocional o sentimental o civil. Entonces, básicamente tener pareja. Cuídate mucho, sí, la carta de la luna nos habla acerca tanto de embarazos, que generalmente son no deseados, como de gente que no está siendo totalmente honesta con nosotros y que nos podríamos llevar una gran decepción. Bueno, pasamos ahora a ver el plano de lo sentimental para los que están en conexión con alguien. Momento de decir el nombre de esta persona y mientras tanto los invito a que ya mismo se suscriban, ¿ok? Suscríbanse ya mismo. Bueno, hay una persona que no ha podido hacer un cierre contigo. Recuerden que esta lectura aplica para los que tienen a alguien especial, aunque estén juntos o estén separados. Esta persona sufre por ti. Tenemos la carta del colgado invertido como abriendo la lectura y recuerden que ese arcano mayor, al ser el número 12, nos habla de un cierre efectivo, pero la carta está invertida. Hay alguien que no es capaz de sacarte de su vida. Hay una persona que dice, no acepto que las cosas se hayan terminado. Puede ser que esto sea una lectura en espejo, pero de lo que sí estoy segura es que es una persona que todavía no hace el cierre del capítulo a tu lado, ¿ok? Mira que de hecho al lado tenemos este 9 y esto me habla de las lágrimas, ¿sí? De alguien que se siente preso, encerrado, por toda esa tristeza, por toda la depresión, porque yo de verdad diría que es una persona deprimida, una persona que en este momento le está costando mucho salir de ese estado emocional en el que se encuentra debido a como a todo lo que siente por ti, ¿sí? Entonces, por favor, tenlo súper presente. Tenemos este 3 de espadas, más espadas en esta lectura. Y esto me habla del distanciamiento, del alejamiento que hay entre ustedes, ¿ok? Yo pienso que es un distanciamiento que a la larga termina siendo positivo. ¿Por qué? Porque tenemos el ermitaño, que es el mismo anciano. Esta persona tiene que madurar
y hacer un cierre efectivo o dejarte ir. Mira que está la carta del juicio. Está en un momento decisivo. O aquí, o esta persona madura y tú también maduras y los dos avanzan hacia una nueva relación. O esta relación definitivamente se acaba. ¿Sí? Entonces quiero que lo tengas súper presente porque estamos en un momento clave de alguien sufriendo para madurar. Recuerden que aprendemos desde el dolor o desde el amor. ¿Sí? Entonces no pienses que esta persona está bien sin ti. Quiero que ya mismo vayas a tu signo ascendente y si no le conoces, quiero que escuches el video de Sagitario. ¿Ok? Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok. Por supuesto, suscribirte a YouTube, en Facebook también. Dejarnos un like, un comentario, hacer tu decreto. Gracias de parte de nuestros peluditos rescatados. Bendiciones. Querido universo, en este día de hoy y en este preciso momento, colocamos la vida de la persona que se encuentra escuchando este audio. Di aquí tu nombre completo. Y el de su familia, para que sean cubiertos con una especial protección. Pedimos al Arcángel Miguel que acompañe cada paso que durante estos días y cada sueño que tenga en las noches esta persona y sus seres queridos. Bendecimos cada área de su vida. Bendigo sus finanzas personales, su economía, su trabajo. Bendigo su salud. Decretamos en este momento que toda enfermedad desaparece del cuerpo de las personas, que hay vida en cada célula. Decretamos la reconciliación de los hogares, el amor, la armonía en todos y cada uno de ellos, para que puedan estar siempre unidos, siempre juntos. Bueno, además pedimos que todas las peticiones individuales que las personas tengan sean escuchadas y que se ejecuten de acuerdo al plan divino, de acuerdo a la mejor voluntad que haya. A que siempre suceda lo mejor para su crecimiento y evolución espiritual. Decretamos una lluvia de bendiciones y también agradecemos a todas estas personas. Recuerda suscribirte, dejarnos un like, un comentario y compartir ya mismo este video para apoyar así nuestro refugio animal. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.